El embarazo ectópico, también denominado embarazo extrauterino, es aquel en el cual el blastocisto se implanta por fuera del revestimiento endometrial de la cavidad uterina. Con la llegada de nuevos estudios que permiten su identificación temprana, el cuadro inicial de una mujer con un embarazo ectópico rara vez es peligroso, como lo era en el pasado, pero aún sigue siendo una causa importante de morbilidad y mortalidad materna. El embarazo ectópico se va a clasificar de acuerdo al lugar de implantación del blastocisto, siendo el más común el embarazo ectópico tubárico, que representa de un 95 a un 96% de todos los casos. Con respecto a su epidemiología, conforme han pasado los años, se ha visto un incremento en las tasas de embarazos ectópicos. Algunos factores que explican este fenómeno son: primero, existe mayor prevalencia de enfermedades de transmisión sexual, principalmente infecciones por clamidia. 2. Su identificación ha mejorado por el uso de métodos más sensibles para el diagnóstico, es decir, en el pasado muchos casos no eran diagnosticados. 3. El incremento en la infecundidad por factor tubario. Número 4. Se ha retrasado la edad a la cual la mujer se embaraza, lo cual se ha acompañado del mayor uso de tecnología de reproducción asistida, lo que a su vez incrementa el riesgo de sufrir un embarazo ectópico. Y número 5. Ha aumentado el uso de dispositivos intrauterinos y de esterilización tubaria, y los fracasos predisponen al embarazo ectópico. Algunas secuelas que puede producir el embarazo ectópico son la mortalidad. El embarazo ectópico sigue siendo una de las principales causas de muerte ligada al embarazo, pero las tasas de mortalidad han disminuido 10 veces en los últimos 35 años. Rotura tubárica. La mortalidad está directamente relacionada con la intensidad de la hemorragia por rotura tubárica. Existen 3 factores de riesgo que inducen un aumento de la probabilidad de la rotura tubárica. Primero tenemos la inducción de la ovulación, también una beta-HCG mayor de 10.000 unidades por litro y también antecedentes de no haber usado ningún método anticonceptivo. Existe cierta diferencia entre un embarazo ectópico agudo y un embarazo ectópico crónico en relación al riesgo de rotura tubárica, ya que los embarazos ectópicos crónicos tienen una menor probabilidad de rotura, y los embarazos ectópicos agudos, que son aquellos que se acompañan de beta-HCG elevada y un crecimiento rápido para un diagnóstico inmediato. Esto conlleva a un aumento del riesgo de rotura mayor que en el embarazo ectópico crónico, donde la beta-HCG se mantiene estable. Existen muchos factores de riesgo que pueden incrementar las posibilidades de que se produzca un embarazo ectópico. Estas se resumen en la siguiente tabla, donde encontramos un embarazo ectópico previo, intervención quirúrgica tubárica previa, tabaquismo con más de 20 cigarrillos al día, una enfermedad de transmisión sexual con enfermedad inflamatoria pélvica confirmada por laparoscopía, prueba positiva para clamidia trachomatis o ambas, 3 o más abortos espontáneos previos, una edad mayor o igual a 40 años, aborto médico o quirúrgico previo, infertilidad por más de un año, más de 5 parejas sexuales en la vida, uso previo de dispositivos intrauterinos, entre otros. Fisiopatología. Esta se divide en histopatología e inflamación. Con respecto a su histopatología, la ausencia de la capa submucosa en la trompa facilita la implantación en la pared muscular. Además, la ausencia de resistencia permite la temprana penetración del trofoblasto. Ya en lo que es la inflamación, esta participa en la lesión tubárica que predispone a embarazos ectópicos. La salpingitis crónica y la ixmica nodosa, también la infección recurrente por clamidia, provoca inflamación intraluminal y depósitos de fibrina, lo que aumenta los riesgos de sufrir un embarazo ectópico. Manifestaciones clínicas, en donde vamos a encontrar los síntomas y el cuadro clínico que va a presentar la paciente. Dentro de los síntomas es necesario destacar que como ahora las mujeres buscan atención mucho más rápido que antes, no es muy raro diagnosticar un embarazo ectópico antes de que se rompa e incluso antes de que aparezcan los síntomas.
No existen síntomas patognomónicos del embarazo ectópico, pero los clásicos son amenorrea, seguida por una hemorragia vaginal, con o sin dolor abdominal del lado afectado. Pueden presentarse otras molestias que son propias del embarazo, como son la hipersensibilidad mamaria, náuseas e incluso poliacuria. También, ya otros signos y síntomas que son más graves está el dolor de hombro, vértigo o síncope debido a la hipovolemia. Cuadro clínico. Dentro de los signos vitales que la paciente va a presentar, tenemos que destacar que estos no son tan confiables para excluir un embarazo ectópico roto. Se ha utilizado el índice de estado de choque para valorar la posibilidad de un embarazo ectópico roto. Este índice refleja la relación entre la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica, en busca de choque hipovolémico e incluso un shock séptico. Los límites normales van a ir de 0.5 a 0.7 en no embarazadas, pero cuando hay un choque, estos aumentan incluso hasta 0.85 o más. Los signos y síntomas de un embarazo ectópico pueden simular diversos trastornos que se recogen en el siguiente cuadro, donde se incluyen un aborto, endometritis, endometriosis, salpingitis, accesos tubováricos, torsiones anexiales, quistes del cuerpo amarillo, apendicitis, diverticulosis y muchos otros. Dentro del diagnóstico como tal del embarazo ectópico, vamos a ver que este se va a hacer mediante datos de laboratorio, ecografía, culdocentesis, muestras de endometrio y marcadores séricos novedosos. Dentro de los datos de laboratorio que vamos a encontrar tenemos la beta-HCG sérica. La gonadotropina coriónica humana es una glucoproteína producida por el sincito trofoblasto. En el embarazo uterino, la beta-HCG sérica debe aumentar de un 53 a un 66% cada 48 horas. Si no se eleva de forma adecuada, significa que el embarazo es inviable, pero no señala la ubicación del mismo. En la progesterona sérica se utiliza hoy en día cuando la beta-HCG sérica y la ecografía no son concluyentes y valores que son menores a 5 a 20 nanogramos por mililitro en un embarazo, eso quiere decir que es un embarazo inviable, pero no permite distinguir entre un embarazo ectópico y un embarazo intrauterino. Y por último, la biometría hemática, que el embarazo ectópico puede producir hemorragia leve o incluso hemorragia intensa, aunque no sea evidente en un inicio. Esta es una prueba rápida y eficaz para su detección inicial. Ecografía. La ecografía de alta resolución ha evolucionado el tratamiento clínico de una mujer que se sospecha tiene un embarazo ectópico. El diagnóstico ecográfico de embarazo ectópico depende de la visualización de una masa en los anexos que está separada del ovario. Se puede formar un saco pseudogestacional que se debe a una acumulación de líquido intracavitario por la descamación de la decidua. Se ubica en la línea media y no normalmente excéntrico como en un embarazo normal. En algunos casos se observa un halo o anillo tubárico que se debe o es un área hipoeóica delgada por un edema de la serosa. Culdocentesis. En este procedimiento se penetra el fondo del saco vaginal posterior de Douglas con una aguja de 16 o 18. Las características del líquido junto a los datos clínicos son de gran ayuda para esclarecer el diagnóstico. Si el líquido es de aspecto normal, es negativo, mientras que si se observan coágulos antiguos o sangre que no coagula, el diagnóstico es hemoperitoneo. Si la sangre se coagula una vez se extrae, puede haber una hemorragia intraperitoneal activa o puede ser que hayamos lesionado un vaso adyacente. Si no se puede aspirar un líquido, el resultado no es concluyente. Y si el líquido es purulento, es de origen infeccioso que puede ser producido por una salpingitis. Muestras de endometrio. El embarazo ectópico se acompaña de diversos cambios endometriales, como reacciones deciduales que se dan en un 42% de las muestras, endometrio secretor en un 22% y endometrio proliferativo en un 12% de todas las muestras. Marcadores séricos novedosos.
Se han investigado y analizado la utilidad de marcadores novedosos para la identificación de un embarazo ectópico, y algunos de los principales y en los cuales se ha tenido muchísimos avances son el factor de crecimiento endotelial vascular o VEGF, el antígeno carcinógeno 125 o sea 125, la creatina sinasa sérica, la fibronectina fetal y por último la inhibina A. Ya en resumen de lo que es la valoración diagnóstica del embarazo ectópico, primero tenemos que saber que el método ideal para diagnosticar un embarazo ectópico es la laparoscopía, pero existen métodos mucho más sencillos para su identificación. Después de una valoración clínica detallada, es decir, todo un cuadro clínico establecido de la paciente, la mujer debe someterse a lo que es un análisis de la beta-HCG y posteriormente se le debe realizar una ecografía para la determinación de presencia de signos que sean pues propios de un embarazo ectópico. Ahora iniciaremos hablando acerca del tratamiento en un embarazo ectópico. En el embarazo ectópico tenemos dos tipos de tratamiento, que son el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. En caso de que no se administre ningún tipo de tratamiento, puede producirse lo que es un aborto tubárico, una ruptura tubárica o una involución espontánea. En el aborto tubárico, este consiste en la eliminación de los productos de la concepción a través de las finges. Este producto puede reabsorberse o puede implantarse en la cavidad abdominal. En caso de que se implante en la cavidad abdominal, puede producir dolor y hemorragia. La rotura tubárica, esta se va a producir debido al ensanchamiento de la tuba y esto puede provocar una gran hemorragia. Y por último tenemos la involución espontánea. La involución espontánea por lo general se produce cuando el embarazo es muy pequeño, lo cual consiste en que este se va a reabsorber sin ninguna complicación para la paciente. Ahora iniciaremos hablando sobre lo que es el tratamiento médico. Es importante saber que este tratamiento es el preferido por los médicos en los casos en que sea posible. Dentro de los fármacos que se utilizan en este tipo de tratamiento tenemos el metotrexato, las prostaglandinas, los antagonistas de la progesterona, los remedios herbales chinos tradicionales, la glucosíferos molar inyectada y el cloruro de potasio. Dentro de todos estos fármacos, el que más se conoce en la actualidad, debido a que es el que más se ha estudiado y el que más se utiliza, es el metotrexato. Además, es importante saber que para utilizar este tipo de tratamiento médico la paciente debe encontrarse asintomática y debe cumplir con los requerimientos terapéuticos. Además de los requisitos expuestos anteriormente, para iniciar el tratamiento médico es necesario saber que existen contraindicaciones absolutas, dentro de las cuales tenemos la inestabilidad hemodinámica, la incapacidad para permanecer bajo vigilancia después del tratamiento y las contraindicaciones propias del metotrexato. Gracias a los diversos estudios que se han realizado, hoy en día contamos con indicadores de buenos resultados. Dentro de estos indicadores tenemos la concentración sérica inicial de la hormona gonadotropina humana, también tenemos el tamaño del embarazo ectópico y la actividad cardíaca fetal. Con respecto a la concentración sérica de la hormona gonadotropina humana, es importante saber que este es el principal factor predictor de éxito. Y según los estudios que se han realizado, cuando la concentración sérica de esta hormona es menor a 5.000 unidades, la probabilidad de éxito es de 93%, mientras que cuando es de 15.000 unidades o mayor, la probabilidad de éxito es de un 68%. En el caso del tamaño del embarazo ectópico, no se ha estudiado mucho acerca de este factor predictivo, pero se sabe que en la mayoría de los estudios se toma en consideración como factor excluyente el hecho de que el tamaño del embarazo sea grande. Además, en 1998 se realizó un estudio en el cual, cuando la tumoración ectópica era mayor de 3.5 centímetros, se consideró que la probabilidad de éxito era de un 87 a un 90%, mientras que cuando era de menor de 3.5 centímetros, la probabilidad de éxito fue de un 92%. También tenemos lo que es la actividad cardíaca fetal. Por lo general, esta no se ha estudiado tanto y es una contraindicación relativa la presencia de actividad cardíaca fetal. Por lo general, cuando se administra tratamiento con presencia de actividad cardíaca fetal, se producen fallas. Existen otros indicadores, como es la presencia del saco uterino, extrauterino y también el incremento de la hormona gonadotropina humana rápidamente, tanto antes como durante el tratamiento. Estos dos factores son predictivos de malos resultados. Metotrexato.
Como ya se ha mencionado anteriormente, este es el principal fármaco que se utiliza en el tratamiento médico. Es un antagonista del ácido fólico y como consecuencia de esto va a producir una disminución de las purinas y el tiamidlato, lo que lleva a la detención de la producción de ADN, ARN y proteínas. Además, este va a inhibir los tejidos de rápido crecimiento y se utiliza tanto para el tratamiento del cáncer como también para terminar con un embarazo ectópico temprano. El metotrexato lo podemos encontrar tanto vía oral como vía parenteral. Antes de iniciar un tratamiento con metotrexato debe realizarse una serie de pruebas como es una biometría hemática completa, también deben realizarse concentraciones séricas de creatinina y de la hormona gonadotropina colónica humana, también debe realizarse pruebas de función hepática y por último también debe realizarse la tipificación IRH. En caso de que sea necesario repetir las dosis de metotrexato, deben realizarse todas las pruebas anteriores exceptuando las dos últimas. Al momento de iniciar con el metotrexato debe indicarse a la paciente que ésta no puede utilizar ácido fólico debido a que este puede competir con el fármaco. Tampoco puede utilizar antiinflamatorios no esteroides debido a que estos fármacos pueden reducir el flujo renal y causar una excreción más lenta. El alcohol tampoco está indicado ya que este puede aumentar la producción de enzimas hepáticas. Y por último, no debe exponerse al sol ya que puede presentar dermatitis. Es importante saber que además de lo ya expuesto del metotrexato, este también es un agente teratógeno y categoría X dentro de la clasificación de los fármacos. Además de esto, puede producir diversos efectos adversos como son estomatitis, conjuntivitis y disfunción hepática transitoria, que son los principales efectos adversos, y luego también se produce mielosupresión, daño pulmonar, reacciones anafilácticas y mucositis. Todos estos efectos adversos se pueden presentar hasta en un 33% de las mujeres que utilicen dicho fármaco y en concentraciones de hasta 50 a 100 miligramos. Para prevenir o tratar estos efectos adversos, luego del tratamiento con metotrexato se puede utilizar lo que es el ácido folínico y al uso de este para prevenir estos tratamientos se le conoce como rescate del ácido folínico. El uso del metotrexato como tratamiento para la terminación de un embarazo ectópico temprano no siempre da los resultados esperados. En algunos casos se pueden producir una serie de fracasos. Entre los fracasos principales encontramos lo que es la rotura tubárica, una hemorragia intraabdominal abundante, necesidad de intervención quirúrgica de urgencias y también transfusiones de hemoderivados. Existen dos esquemas de tratamiento de metotrexato. Existe un esquema de dosis única y el de dosis múltiple. En el de dosis única se va a administrar una dosis de 50 mg por metro cuadrado de área de superficie corporal mediante una inyección intramuscular. Esta dosis ha sido determinada debido a los diversos estudios que se han realizado con relación al metotrexato y a la terminación del embarazo ectópico. Es importante saber que se debe realizar una medición de la concentración sérica de la hormona gonadotropina colónica humana el día que se administra el metotrexato. Luego se realiza una siguiente prueba al cuarto día, donde por lo general la hormona continúa aumentando, y luego se vuelve a realizar una prueba al séptimo día. En el séptimo día ya la hormona debe disminuir. En caso de que no haya sido así, se debe volver a administrar una nueva dosis. Además, es importante conocer que por lo general cuando se administra el metotrexato se puede producir dolor abdominal. Este dolor abdominal se puede producir debido a la distensión de la trompa o a la formación de un hematoma o ambas a la vez. Para este dolor se pueden administrar analgésicos de mediana intensidad, pero es importante recordar que no debe utilizarse antiinflamatorios no esteroides durante el tratamiento con metotrexato. En el caso de dosis múltiple, se deben utilizar máximo 4 dosis y estas se realizan de forma continua. Además, se va a realizar de forma seriada lo que es la prueba de la hormona gonadotropina colónica humana y luego se va a continuar semana tras semana hasta que esta hormona sea indetectable. Después de las 4 dosis seguidas de metotrexato, en el caso de la dosis múltiple debe utilizarse una dosis complementaria con ácido folínico para poder prevenir los efectos adversos. En este esquema podemos ver una comparación entre el tratamiento con dosis única y dosis múltiple de metotrexato. Aquí podemos ver la dosificación del metotrexato tanto en dosis única como en dosis múltiple, cuando se va a medir la concentración de la hormona gonadotropina colónica humana, en cuáles indicaciones es necesario volver a repetir la dosis
además de cuáles son las contraindicaciones para el metotrexato, dentro de las cuales se encuentran sensibilidad al metotrexato, fractura tubárica, lactancia, embarazo intrauterino, disfunción hepática, renal o hematológica, úlcera péptica, enfermedad pulmonar activa y evidencia de inmunodeficiencia. Con relación al metotrexato vía oral, también existen dos esquemas distintos de dosis. Existe un esquema que consiste en 2.5 miligramos por 5 días y otro esquema que consiste en 15 miligramos de metotrexato el primer, el tercer y el quinto día, y el segundo y el cuarto día se aplicaría ácido folínico. Es importante tener en consideración que la biodisponibilidad tanto vía oral como vía parenteral es muy similar, aunque en realidad el que más se utilice sea vía parenteral. Además de los tratamientos expuestos anteriormente, también existe otra técnica que es la inyección directa en el saco gestacional. Puede administrarse tanto metotrexato como glucosa hiperosmolar al 50%. Dentro de ambos, en el caso del metotrexato se va a aplicar 1 miligramo por kilogramo bajo vía ecográfica o laparoscópica directamente al saco gestacional. Se ha visto que tanto la administración intramuscular como la laparoscópica tienen ambos buenos resultados o resultados similares, pero en el caso de la que se aplica directamente en el saco gestacional, que es por vía laparoscópica, esta tiene mayores efectos adversos. En el caso de la glucosa también se va a administrar mediante vía laparoscópica y se ha visto que tiene una eficacia de hasta un 94% en mujeres con concentración sérica de la hormona gonadotropina clorhélica humana menor de 2.500 unidades. Antes de administrar la dosis del medicamento es muy importante la vigilancia médica e incluso se ha mencionado anteriormente que si la paciente no puede continuar una vigilancia médica adecuada no puede administrarse dicho medicamento, ya que pueden producirse complicaciones como la rotura tubárica o la permanencia del embarazo ectópico. En caso de que la paciente no presente ningún síntoma cuando se realice la revisión, no debe realizarse una palpación manual. Y en caso de que sí se presente, además de esta, debe realizarse lo que es una ecografía para confirmar o no la presencia de una rotura tubárica. También es muy importante recomendarle a la paciente la utilización de métodos anticonceptivos por lo menos de 3 a 6 meses luego de la utilización del medicamento, ya que este va a permanecer en los tejidos aproximadamente 8 meses después de una única dosis y como mencionamos anteriormente, este es un fármaco teratógeno y categoría X. Ahora hablaremos acerca del tratamiento quirúrgico. Existen diversos métodos para realizar el tratamiento quirúrgico como son la laparotomía, la laparoscopía, la salpingectomía y la salpingostomía. En relación a la laparotomía y la laparoscopía, estas tienen muchas similitudes y es por eso que se han estudiado ampliamente, para conocer cuáles son las semejanzas y diferencias entre ambas y cuál de las dos proporciona una mayor ventaja. Es por esto que los estudios han arrojado que tanto la laparotomía como la laparoscopía tienen una permeabilidad similar de la tuba, pero en el caso de la laparotomía se producen mayores adherencias. También existe una similitud con relación a la probabilidad de embarazos ectópicos y de embarazos uterinos en ambos tipos de cirugía, pero con relación a la laparotomía, en la laparoscopía vamos a tener un menor tiempo de duración en la cirugía, un menor tiempo de recuperación y menor pérdida de margen. Con respecto a la laparotomía, se han encontrado, aunque levemente, que con relación a la laparotomía tiene mejores resultados para la determinación del embarazo ectópico. También esta es más apropiada cuando se va a realizar una salpingostomía. Con respecto a la salpingectomía, esta se va a realizar cuando una de las dos tubas está afectada mientras que la otra no, y consiste en la extirpación de la misma. Y la salpingostomía, esta se va a realizar cuando se quiere preservar la fertilidad, y para esto se va a introducir un instrumental quirúrgico para poder extirpar lo que son los tejidos placentarios que se encuentran en la tuba. Hay que tener en consideración que en estos casos puede producirse una implantación en la cavidad abdominal y esto puede provocar que la hormona gonadotropina clorhélica humana se mantenga elevada luego de haber extirpado completamente todos los restos en la tuba. Ahora hablaremos sobre el embarazo ectópico persistente, el cual se debe a una eliminación incompleta del tejido trofoblástico y su posterior crecimiento, lo cual va a producir la rotura de la tuba. Este se produce generalmente después de una salpingostomía o también cuando se ha realizado, cuando el embarazo ectópico se ha terminado en una edad muy temprana. Por lo general se recomienda que se administre como profilaxis
metotrexato para evitar esta complicación. Y el principal síntoma que se va a presentar en un embarazo ectópico persistente va a ser el dolor abdominal. Como consecuencia tenemos la ruptura ovárica que se va a producir en un 3 a un 20% y su inmunización antigua. A pesar de que el embarazo no llega a término, en el caso de que la madre sea negativa y el padre sea positivo, es necesario aplicar una inyección intramuscular de 300 microgramos de inmunoglobulina anti-D, debido a que la madre puede producir anticuerpos contra el antígeno positivo si el feto era positivo. Y esto puede provocar que en embarazos posteriores se pueda afectar los siguientes fetos, produciendo lo que es la enfermedad conocida como eritroblastosis fetal. El embarazo ectópico que se produce en la tuba, existen otros tipos de embarazo como lo es el embarazo ovárico, el intersticial y el cervicuterino. Con relación al embarazo ovárico, es necesario saber que esto se produce cuando la implantación se produce en el ovario. Y para saber que es un embarazo ovárico, vamos a encontrar que la trompa ipsilateral no se encuentra alterada, pero sí se va a encontrar alterado lo que es el ovario y el ligamento tubo ovárico. También existe existe mediante la ecografía o un diagnóstico que se debe a que en esta ecografía vamos a encontrar generalmente lo que es un quiste con un anillo externo que se va a encontrar sobre o alrededor del ovario. Es importante saber que el embarazo ectópico en el ovario ha aumentado debido al uso de... Seguimos con lo que es el embarazo intersticial, que este se produce cerca de la musculatura uterina. Por lo general se va a romper entre la octava y la 16ª semana debido al lugar donde se produce, y este va a necesitar lo que es tratamiento quirúrgico. Por lo general también se puede confundir con lo que son los embarazos coronares. Por último tenemos el embarazo cervicuterino. Este embarazo ha incrementado su frecuencia debido al uso de técnicas de reproducción asistida. Este tipo de embarazo, debido a la ubicación donde se encuentra, pueden afectarse las arterias, por lo cual generalmente se realiza una embolización de la arteria uterina. Es muy importante tener en cuenta que debido a esto se puede causar un gran sangrado, pero por lo general este tipo de embarazo responde bien tanto al tratamiento médico conservador como al tratamiento quirúrgico. Sobre lo que es el embarazo heterotópico. Este tipo de embarazo es una combinación de un embarazo uterino y un embarazo extrauterino. En el caso del embarazo uterino, este se encuentra en estado normal y puede realizar su ciclo normal, mientras que en el embarazo extrauterino, por lo general, si se produce en la tuba, puede aplicarse lo que es cloruro de potasio dentro del saco del mismo, lo cual va a producir que este pueda eliminarse. Con este tipo de embarazo, es decir, con el embarazo heterotópico, para eliminar el embarazo ectópico y dejar el embarazo uterino, no puede aplicarse metotrexato debido a las contraindicaciones que este produce, ya que además de lo que ya se ha mencionado anteriormente, esto también puede producir anomalías craneofaciales, esqueléticas, cardiopulmonares y digestivas. Es importante tener en consideración que también el embarazo heterotópico ha aumentado su frecuencia debido a la utilización de técnicas asistidas para la reproducción. Además, podemos encontrar en un embarazo la cicatriz de una cesárea previa. Para poder diagnosticar este tipo de embarazo tenemos diferentes criterios ecográficos, como son la cavidad uterina vacía, el conducto cervicuterino vacío, el saco gestacional en la parte anterior del istmo uterino y ausencia del miómetro sano tanto en la vejiga como en el saco gestacional. Es importante saber que este tipo de embarazo puede producir una gran morbilidad y mortalidad debido al gran sangrado que puede ocasionar. Debido a la poca frecuencia de este, no se conoce con exactitud cuál sería el tratamiento más adecuado, pero en la actualidad se ha utilizado metotrexato sistémico, legrados, y también se ha utilizado lo que es la extirpación histeroscópica. En algunas ocasiones se ha debido realizar la embolización de la cavidad uterina para minimizar el riesgo de hemorragia. Para la prevención del embarazo ectópico, primero tenemos que tener en consideración que es muy difícil prevenirlo debido a que los factores generalmente no pueden ser modificados, pero dentro de los factores que se pueden modificar está principalmente lo que es la afectación en la tuba y lo que es la enfermedad pélvica inflamatoria. Por lo general, la misma enfermedad pélvica inflamatoria puede llegar a causar afectaciones en la tuba, por lo cual
La más importante es la prevención de la enfermedad crónica inflamatoria, que se puede producir hasta un 50% debido a infecciones por familia. Entonces podemos decir que la prevención principal sería la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Un estudio realizado en Suecia ha demostrado que las mujeres de 20 a 25 años, por lo general que inician relaciones tempranas, son más propensos a esto y por tanto una detección temprana de estas infecciones, por ejemplo en el caso de la clamidia, pueden prevenir lo que es el embarazo ectópico. También debemos recordar que dentro de los otros factores que tenemos que pueden provocar un embarazo ectópico también están los anticonceptivos. En algunos casos los mismos anticonceptivos pueden ser los causantes de un embarazo ectópico.